A mediados de los años 50, la televisión va a entrar en las casas de muchas familias. Y a partir de entonces, el significado social de la imagen va a imponerse por encima de la palabra. Sumado a este efecto comunicacional, Estados Unidos comienza a exportar su cultura a través de muchas instituciones, como por ejemplo el Museo de Arte Moderno y otros medios de comunicación para las masas. Mi nombre es Livio Giordano y les voy a contar cómo es que esta combinación de efectos, sumado a la revolución cultural y social, va a afectar a la producción de fotolibros. Si les gusta el video, por favor, denle un like y si no les gusta, denle un dislike también. En otros videos vimos que en los 30 y los 40 los nombres de los escritores estaban por encima de los fotógrafos. Es decir, aún siendo fotolibros, era como que el escritor era quien terminaba de darle crédito al trabajo. Que hoy en día eso sigue existiendo cuando un escritor de renombre, de prestigio, pone su texto en un fotolibro, este gana prestigio. Pero en los 30 y en los 40, fíjense que estos ejemplos marcan que el escritor estaba claramente por encima del fotógrafo. En esto, o en línea con esto, sería interesante preguntarse si los editores norteamericanos del trabajo de Robert Frank ya empezaron a ser conscientes de este cambio donde la imagen es más importante que el texto, o tiene otra lectura, respecto a los editores de la edición francesa. ¿Y cómo es que una escritura espontánea como la de Kerouac resonaba mejor en el gran público que los ensayos sociodocumentales de Alain Busquet? Y otra cosa para destacar de The Americans y de New York, New York, es que fueron hechos por miradas ajenas a los Estados Unidos. En el caso de Robert Frank era un emigrante suizo, y en el caso de William Klein, un neoyorquino que se había ido por 8 años de su ciudad a estudiar a Francia y vuelve con esos ojos renovados con los que vuelven los expatriados o las expatriadas. Un dato no muy conocido de New York, New York es que Klein lo hizo en el contexto de sus colaboraciones con la revista Vogue, con lo cual tuvo el apoyo de su director artístico, Alexander Lieberman, que era un mentor de la época, además de tener acceso a muchas películas, a muchos rollos, al laboratorio de la revista y una herramienta nueva que es la fotocopiadora. Y este es otro claro ejemplo de cómo las nuevas tecnologías, los desarrollos tecnológicos nos ayudan a experimentar o a desarrollar nuevas estéticas. Los fotógrafos consagrados de la época no recibieron con buenos ojos a los trabajos de Frank y Klein, dado que la estética dominante era el estilo fotoreportaje con una geometría bien organizada al estilo Cartier-Bresson. Para que tengan en cuenta, en 1955 se realizó la muestra La familia del hombre en el Museo de Arte Moderno, cuya línea curatorial, hecha por Edward Steichen, apuntaba a la fotografía humanista, que además el aparato publicístico estadounidense va a anunciarla como la muestra más grande de la historia de fotografía, ignorando la Film und Foto hecha en 1929 en Stuttgart, Alemania. Pero volviendo a New York, New York y The Americans, estos trabajos fueron como una reacción a una mirada edulcorada de la vida que tenían las revistas Look o Life. Y a la vez no caían en el documento social humanista. Entonces, ¿cómo es que estas obras sobrevivieron ante el rechazo de los consagrados y además a tener una mirada en decalaje, o sea, como desfasada con la época? Tal vez la respuesta está que en los 50 los jóvenes comenzaron a desarrollar su conciencia propia, es decir, el concepto del joven no existía. Hasta ese momento los hijos vivían con los padres y después se casaban y formaban otra familia. El concepto de la juventud no estaba establecido. Es decir, que la juventud se comienza a constituir como un grupo socialmente independiente, con sus propios gustos y su mirada acerca del mundo. Y justamente acá, una historia de amor en Saint-Germain, de Ed van Ersken, es el que va a comenzar a bocetear una especie de diario intimista
de la vida de jóvenes en la Rive Gauche de París. Es un sector que está al costado del Sena, a través de una serie de puestas en escena donde Elsken comienza a desarrollar un nuevo género dentro de los fotolibros, que es la fotonovela. Y sienta el precedente de lo que más adelante va a ser Larry Clark con su trabajo Tulsa, o Nan Goldin con la balada de la dependencia sexual. La posguerra es una época de angustias y paranoias derivadas de la Guerra Fría, pero al mismo tiempo de gran prosperidad económica y consumo. Es entonces que a la cultura joven se le comienza a proponer productos ajustados a su estilo de vida. Y para aquella época las revistas concentraban una cantidad de talentos muy importante. ¿Por qué? Porque la revista era una novedad. Es decir, el offset, esto lo vimos en el video acerca del libro modernista. Les aconsejo que vean el capítulo o el video acerca del fotolibro modernista, donde yo hago una línea de tiempo entre 1917, 1950 y 2000 acerca de cómo los desarrollos de medios de comunicación nueva afectan a nuestra manera de comunicar, y cuando afecta a nuestra manera de comunicar, afecta a nuestras verdades. Entonces, las revistas tenían un prestigio muy grande, había grandes talentos, y uno sin duda a destacar es Alexei Brodovich, mentor de carreras como de Irving Penn, Garry Winograd o Richard Avedon. Y ahí la carrera de Avedon transita entre el fotógrafo artista y el fotógrafo de moda. En su libro Nada Personal va a hacer un relevamiento de Estados Unidos a través de un conjunto de retratos realizados entre la mitad de los 50 y principios de los 60. Y para llegar a entender los significados de las puestas en página de este trabajo, es necesario conocer la historia política, civil e intelectual de Estados Unidos de esa época. Es decir, hay un metadiscurso en la combinación de retratos de líderes políticos con personas anónimas, con gente del espectáculo o las letras, o con los internos de un asilo mental. Para eso les recomiendo que vean el Instagram, el fotolibro, donde yo pongo algunos tips acerca de cómo es que se construyen los fotolibros. En este caso hay que ver el tema de qué es el efecto Kuleshov. Entonces, en la revolución cultural y social de los 60, también se desarrolla toda una nueva postura respecto a la sexualidad. Y eso se ve y se hace eco en los trabajos de muchos fotógrafos respecto al erotismo y la sexualidad. El trabajo Les Erotiques du Regard de Marc Attali y Jacques Delfaux es un trabajo con una mirada en dos sentidos. Primero, se señala dónde es que se posa la mirada masculina, y también es un trabajo de autoobservación de la persona que observa. Es decir, dónde es que se posa la mirada, y también ver a quién mira, al voyeur. Y estas fotos siempre están acompañadas por poemas que hacen un uso bastante particular de la tipografía y de la puesta en página para reforzar dobles lecturas. Pero volvamos a este nuevo estilo de documentalismo. Además de William Klein y Robert Frank, otro de los representantes más importantes es Ed van der Elsken, que fue el mismo que hizo Un amor en Saint-Germain-des-Prés, haciendo una fotonovela, pero esta vez al estilo Stream of Consciousness, que es la manera en la cual designan Martin Parr y Sherry Badger, que no he encontrado una traducción del todo precisa para ese término. Pero en literatura, si ustedes lo ponen en Google, van a encontrar Stream of Consciousness. Es todo un estilo de espontaneidad, de frescura, es casi como una escritura automática. Entonces, su trabajo, Sweet Life, es como un relevamiento al estilo Robert Frank, The Americans, en Estados Unidos, pero a nivel global. Lo va a desarrollar a lo largo de 14 meses, entre 1960 y 1961, y va a abarcar Estados Unidos, África, Asia, y se publica en varios países en simultáneo. Su estilo es cinematográfico, y ahí va esta puesta en página al corte, con
un uso muy fuerte de la doble página. No tiene una linealidad narrativa, hay que dejarse llevar por las imágenes como si fuese una película que en la cantidad se va asociando y se va sintiendo ese viaje. Es más del estilo de William Klein y es otro de los libros que va a influenciar fuertemente a la fotografía japonesa, que va a ser tema de próximos videos. Como veníamos viendo, este estilo de fotografía intuitiva y con ciertos matices pop era rechazada por el establishment de la época, pero a partir de 1962, cuando John Sarkowski toma la dirección del departamento de fotografía del MoMA, va a impulsar a una nueva generación de fotógrafos. Previamente a su designación, él, junto a Nathan Lyons, realizaron varias exposiciones de fotógrafos jóvenes en la casa museo George Eastman de Rochester. Y debido a dos de estas, es que fueron conocidos como la Escuela del Paisaje Social Americano. Uno de los más destacados de estas muestras fue Lee Friedlander. Y aquí les presento el trabajo Autorretratos, donde él se incluye dentro de los paisajes urbanos a través de reflejos en vidrios o en sombras proyectadas. Y como les comenté en el video anterior, hacia esta época comienzan a aparecer editoriales dedicadas exclusivamente a los fotolibros. Lee Friedlander es un ejemplo donde él funda Haywire Press para publicar sus propios trabajos y ponerlos a veces en relación con los trabajos de otros colegas. Volviendo al trabajo de John Sarkowski en el MoMA, en 1967, es cuando él presenta formalmente a la Escuela del Paisaje Americano, también conocida como la Escuela del Snapshot, con la muestra Nuevos Documentos. Es una muestra bastante conocida y relevante dentro de los historiadores. Y en ella participan Lee Friedlander, Gary Winograd y Diane Arbus, cuyo catálogo se publica en forma póstuma en 1971 por la Fundación Aperture. Lo particular de esta publicación es que excedió al público de la fotografía, fue más allá. ¿Por qué? Porque en general los fotolibros se editan o se publican, se imprimen en tiradas de a 500 a 1000 unidades. Pero en el caso del catálogo de Diane Arbus, al día de hoy lleva más de 300.000 unidades de impresión. Bien, hasta aquí un rápido y somero resumen de cómo es que la máquina publicitaria de Estados Unidos junto a los nuevos gustos de los jóvenes comienzan a influenciar en el tipo de fotografía que se aprecia, el tipo de publicaciones que se van a realizar. Quienes quieren ver o ampliar los conceptos estos pueden hacerlo en la historia del fotolibro de Martin Parr y Jerry Butcher. Les agradezco el tiempo y que tengan una muy buena jornada.